Los saludo, vírgenes prudentes, sensatas. También agradezco al equipo que me aporta, me apoya para poder hacer esta proyección con láminas que ayuda a comprender mejor el tema, que permiten lograrlo. Vírgenes prudentes, vírgenes sensatas, ubicadas también en diferentes lugares, como este en local, donde cada año, en cada fiesta santa que ha ocurrido hace poco tiempo atrás, como esta, nos estamos acercando más al próximo regreso o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como se indica mucho material de la Iglesia. Al respecto, el escritor Bernard Keller en su libro La Biblia tenía razón. Dice, viniendo de tierra prometida, los judíos deportados solo conocían calles estrechas y tortuosas como las que acabamos de ver, en ciudades, sin exceptuar la magnífica ciudad de Jerusalén. En cambio, en Babilonia, como indica este libro, ellos pudieron ver calles amplias tiradas a cordel en forma de grandes avenidas. Cada una de ellas llevaba el nombre de algo, de los dioses, de las deidades que tenían, del panteón babilónico, dándose cuenta que Babilonia no era solamente la metrópolis del comercio, sino también la del culto. Como se desprende de una inscripción babilónica que señala de esos años que en conjunto habían 53 templos dirigidos a los grandes dioses, 53 capillas de Marduk, 900 capillas para otras deidades del cielo y de la tierra y 180 altares para Ishtar y también para otras deidades. A través de los siglos, hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente que queda, la magnífica metrópoli fue para ellos, que es para el pueblo judío, lo que indica Revelaciones capítulo 7, versículo 5, en el cual se indica que para el pueblo judío, la Gran Babilonia, como indican Revelaciones capítulo 17, versículo 5, es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, en un sentido espiritual. Y veremos por qué la costumbre más infame, por qué esta categoría. Como indica el escritor Heródoto en su libro, Historias, la costumbre más infame de los babilonios es esta. Toda mujer del país tenía que ir al templo de Afrodita y prostituirse una vez en su vida con un desconocido. Ninguna mujer podía ser omitida y no desechar al que la escogiere y la sacara del templo, la cual posteriormente echaba el dinero en el cofre del templo, y esto ha sido una costumbre, que cada mujer que estaba pura se convertía en una prostituta, una ramera, y la manchaba moralmente en toda su existencia. De forma similar, también hay que considerar que el adversario seduce astutamente a la humanidad haciendo que siga falsas enseñanzas, que estamos tan imbuidos que parece ser lo normal, y se prostituye la persona. Y acepta el qué, el vino de las creencias falsas. Y luego esta persona, como todo alguna vez, o la gran mayoría de la humanidad lo ha vivido, es libre para seguir su vida sin mayores problemas. En una sociedad, en especial en fechas como este mes en el calendario del sistema. Fiestas decembrinas que recalcan ese vino, esa adulteración, esa fornicación espiritual. Por esto Dios advirtió por medio de sus profetas que no debían tolerarse esas falsas creencias. Y esto, como también es indicado en el libro de Jeremías, capítulo 51, versículos 6 al 7. Jeremías, capítulo 51, versículos 6 al 7, dice que no se debía, Dios le indicó a su pueblo que debía haberse apartado y no tolerar esta costumbre. Y por eso les dijo, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, su transgresión. ¿Cuál era? Porque es tiempo de venganza del Eterno, y Él dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en mano del Eterno, que embriagó, es decir, atontó, entumeció a toda la humanidad en la tierra, y de su vino bebieron los pueblos. Vinos que significan las creencias falsas. ¿Qué ocasionan estas creencias? Que las personas espiritualmente se atontan, es decir, las religiones adormecen al ser humano y que aturden, entontecen a las naciones, como indican los versículos 45 a 47. Por eso Dios nos indica, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida espiritual, del ardor de la ira del Eterno, que vendrá. Por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia
y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella, donde en cualquier parte del mundo hay gente adorando. ¿Pero a quién? Es importante entender que para Dios Babilonia, la gran Babilonia, simboliza la rebelión humana contra su camino y contra su verdad, lo cual durará hasta algunos años más, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras revelan que Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra, todavía estará presente engañando a la humanidad enceguecida hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y la destruya. Como está muchas veces claro, esto no tiene que ver con lo que fue una gran ciudad que está deshabitada por más de 2000 años, sino con un falso sistema religioso, mostrando este sistema que falsifica, adultera a la verdadera religión, porque tiene muchas similitudes. Es agradable, es popular, es integrativa, y nadie ve algo dañino y perverso en ello. Por eso el escritor Edward Carpenter, en su libro Los credos cristianos y paganos, señala: la similitud entre las creencias paganas y las cristianas es tan grande que incluso históricamente provocaron la ira de los primeros escritores cristianos, incluso de Roma. Por ejemplo, Tertuliano, que vivió entre los años 160 y 220, que era contemporáneo de Policarpo y Polícrates, dijo este hombre: el diablo, por los misterios de sus ídolos, ha imitado hasta las partes principales de los misterios divinos del cristianismo y ha sido preservado desde esa época. Así también en el libro La historia comienza en Sumer, del autor Samuel Kramer, la zona de Babilonia hacia el año 3500 a.C., que eso nos indica que fue la primera civilización del mundo y no una simple cultura. Esto significa que la perfección y la complejidad de una organización social, política, el establecimiento de ciudades organizadas, estados, la creación de instituciones de deberes y derechos, la producción organizada de alimentos, vestidos y herramientas, eran características de ella. La ordenación del comercio, la aparición de formas superiores del arte, los comienzos del espíritu científico, el desarrollo de las matemáticas, las geometrías, el calendario también, en otras áreas las leyes, hacían este mundo que fuera algo extraordinario, y el invento prodigioso, un sistema de escritura que permitía fijar y propagar este saber. Pues todo esto fue creado por esta cultura de los sumerios. Babilonia, que fue la madre precursora, también en forma simultánea, de las falsas religiones e idolatrías que se desparramaron, se dispersaron por todo este planeta, que se desarrolla varias formas, varios ropajes. En diferentes lugares del mundo es lo mismo, pero con diferentes nombres. Y por esto dice, y esto también llevó al primer siglo de la época apostólica de la Iglesia, señalándose en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7, en la carta que le envió el apóstol Pablo, que envió no solamente a esa época, sino que durante 2000 años ha sido preservada en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7, que menciona el apóstol Pablo que el misterio de la iniquidad ya está obrando, es decir, ya está actuando. Él nos previene de una apostasía y que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y adoctrinamiento de demonios, es decir, las creencias satánicas, en lo cual actualmente estamos cada vez más empapados, en especial en estos meses del calendario, los últimos 2 meses, como indica 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Para el tiempo en que Judas escribió la epístola, este llevaba su nombre, y fue necesario amonestar que Judas, quien era familiar de nuestro Señor Jesucristo, amonestó al pueblo, a la iglesia de Dios y también a nosotros a través de los siglos, a que se luche. ¿Por qué? Tenazmente, es decir, con ganas, por la fe que una vez ha sido dado a los santos. Porque decía que algunos hombres, algunas personalidades habían metido disimuladamente y estaban tratando de cambiar la verdad que había sido dada por nuestro Señor Jesucristo y transmitida por los apóstoles.
Retrospectivamente, no debe olvidarse que cuando llegaron los judíos a la extraordinaria ciudad de Babilonia, según los estudiosos, en ella había más de 2000 dioses con sus ídolos. Imaginemos, y cada lugar tenía sacerdotes, gente, es decir, era una gran maquinaria, como actualmente lo es. Lo que nos lleva, en la misma forma que la iglesia romana, que tomó el bastón del mando y transmitió en la creencia de los santos. Los babilonios creían que sus dioses y diosas habían sido una vez héroes vivientes en tierra y después de muerto habían pasado a un plano superior, más elevado, y por esto asignaban a cada día del año y a cada mes una protección divina en particular, notándose que de esta ciudad, Babilonia, se diseminó el culto a las deidades en todas las naciones como lo conocemos, como lo normal en este mundo. La Iglesia Apostólica, la verdadera Iglesia, nunca lo usó. Como indicamos, mientras estaba Policarpo, Polícrates, siguiendo el verdadero camino, continuando los apóstoles, había otros líderes en Roma que sí. Por esto vino una apostasía y se mezclaron el paganismo y la cristiandad. Se hizo uso completo, libre, de los viejos ídolos paganos, los cuales heredó la Iglesia asentada en Roma. Y de esta forma los líderes apóstatas sintieron que cómo se podía desperdiciar esas estatuas tan valiosas, muchas de las cuales tenían oro, plata, y habían sido tan útiles. ¿Había alguna forma de encontrar para que fueran rededicadas y continuar usándolas, como sucede hasta ahora? Al respecto, el historiador Will Durant, en La Historia de la Civilización, volumen 5, señala: la cristiandad no destruyó el paganismo, sino que lo adoptó. Los misterios griegos se trasladaron al impresionante misterio de la misa, lo que es la iglesia cristiana occidental. De Egipto llegaron los conceptos de una Trinidad divina que había sido desde el tiempo de Sumeria. La adoración de la madre y del niño y la teosofonía mística dio origen al neoplatismo, que tuvo amplia difusión en la cultura occidental, y también en el gnosticismo, que enturbió el credo cristiano. De Frigia llegó la adoración de la Gran Madre, y la cristiandad fue la última creación del antiguo mundo pagano que nos rastrea hasta Babilonia, tergiversando las instrucciones de Dios. Un ejemplo de ello es la introducción de la Trinidad ocurrida en el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, y que fue reafirmada en el Concilio de Constantinopla en el año 381, ocurriendo con ella que para los trinitarios existen suficientes citas bíblicas que respaldan sus creencias, y muchas personas lo aceptan porque dice que la palabra de Dios lo señala, las cuales muestran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen, que es lo que indica la Escritura, pero ninguna presenta al Espíritu Santo como persona realmente, ni al Padre y al Hijo juntamente, y el Espíritu como un trino que es abocado y divulgado. De hecho, muchos tales, por ejemplo, fundamentan en sus creencias, pero veremos algo para ilustrar cómo puede ser también visto. Por ejemplo, consideremos la situación expuesta en el folleto La Trinidad, que se llama ¿Es Dios una Trinidad?, folleto que está todavía en inglés, que nos dice: un dentista le indica a su higienista dental que vuelva a pulir el diente de un paciente con un taladro. Por lo tanto, el dentista, el higienista o asistente y el instrumental rotatorio, en ciertos aspectos, forman una Trinidad. 3 elementos o 3 seres en un solo ser. La herramienta rotatoria que hizo el trabajo de pulir es obviamente, según esta interpretación, un ser. Un segundo caso. Un bombero conecta su manguera a una boca de incendios o grifo y apunta con la manguera y apaga un incendio. Por tanto, bajo la descripción trinitaria, la boca de agua, la manguera y el bombero forman Trinidad. 3 personas en un solo ser, porque todos vemos que están colaborando para alcanzar un objetivo. ¿Cuál? Apagar el fuego.
y está claro que los tres son uno. Otro caso, un hombre ilumina una zona oscura con una linterna que funciona con pilas. Por lo tanto, el hombre, la linterna y las pilas forman una unidad trinitaria, puesto que todos aportaron para iluminar el camino en la oscuridad. Por lo tanto, visto de afuera, los tres deben ser un solo ser. Parece cómico, pero la realidad es que es así. Cuando analizamos bajo un mismo enfoque lo indicado en la Escritura, no aprueban que la Trinidad son tres personas en un solo ser y trabajando en conjunto. Los diversos versículos bíblicos solo señalan que el Espíritu es el poder de Cristo y el poder de Dios. Pero los trinitarios señalan que es otra entidad. Además, en el libro Las creencias paganas y cristianas, el autor Edward Carpenter comenta algo muy interesante que se indica en este libro. Había 11 dioses de 7 países cuyos nacimientos, como pueden ustedes ver por diferentes fuentes, ocurrieron ¿dónde? Cerca del día de Navidad. Y nacieron también de una virgen, la cual los tuvo en una cueva, y vivieron una vida de duros trabajos en favor de la humanidad. Cada una de estas deidades fueron llamados luminares, sanadores, mediadores y salvadores. Es decir, alguien estuvo imitando y copiando la labor efectuada que alguna vez ejercería el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. También se pensaba que estos seres habían sido vencidos por los poderes de las tinieblas, que bajaron a los infiernos para resucitar, sí, resucitar, y que fueron pioneros de la humanidad para alcanzar el cielo. Un ejemplo de esto es Krishna, el dios de la India, que tiene un paralelo sobresaliente respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como se ve, la idea de que Dios sacrificara a su Hijo por la humanidad no es tan original, se remonta a las más antiguas religiones de este mundo y se manifiesta en sus ritos. Lo que vemos que alguien estuvo falsificando la verdad bíblica y desvalorizándola. Entre otros salvadores de la humanidad, aparte de Tamuz y Krishna, están los dioses Osiris de los egipcios, Atis de los frigios, Adón de los fenicios, Dionisio o Baco de los griegos. Sospechosamente, todos nacen alrededor del solsticio de invierno del hemisferio norte, o cercano al 25 de diciembre, o Navidad. Todos mueren por muerte violenta en primavera, donde las mujeres que lo habían seguido hacen endechas, es decir, canciones lastimeras, y celebran un tipo de Pascua florida con su posterior resurrección. Esto está indicado en muchas enciclopedias y mucho material. ¿No parece sospechosa tanta similitud? Lo que nos lleva a que el adversario, que conoce íntimamente el plan de Dios, y por esto él ha motivado a hacer una adulteración, una falsificación del camino de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, sí, el apóstol Pablo, él abordó el tema. Nunca esperó que fuera tan grande y que 2000 años después todavía sigue latente. Nos dice en 2 de Timoteo 4, versículo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, lo que enseña la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la manada pequeña, sino que teniendo comezón de oír, es decir, molesta, ruido, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, los cuentos, los mitos, la ficción. Y actualmente ocurre. Un ejemplo. Una de las fábulas actuales es la teoría de la evolución. Como dice, ¿por qué la comunidad científica, gente tan habilidosa, tan talentosa, acepta esta hipótesis, esta teoría? Pueden ir leyendo lo que está indicado. Les comento, he tenido acceso a harta información y veo que los genetistas, microbiólogos y especialistas, gente que tiene muchas veces doctorado en sus especialidades, tienen un común denominador, son ateos, son incrédulos y tienen cierta predisposición a evidencias que han encontrado, inevitables, ineludibles.
que señalan que hay un creador. Pero muchos prefieren callar y solamente de vez en cuando alguno se sale de la fila con un gran costo en el sistema. Por otra parte, el historiador Jesse Herbert, en la historia de la Iglesia cristiana, señala: las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrándose, integrándose a la adoración del cristianismo. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas en la Iglesia romana solo con cambio de nombre y adoración. La adoración, por ejemplo, de María sustituyó a la adoración de Venus, la Ishtar babilónica y Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio, la cena una vez en el año llegó a ser un sacrificio de un acto recordatorio anual, prácticamente en algunos lugares todos los días o todas las semanas. Y el hombre, que era un anciano, un hombre que tenía que tener familia, esposa y cuidar de una grey, se volvió ¿en qué? En un predicador a sacerdote, intermediario entre el hombre y Dios. Total adulteración de la información. Al respecto, George Contenot, en su libro La vida cotidiana de Babilonia y Asiria, señala: cada dios tenía sus días de fiesta, como los santos. Lo tienen ahora cada día el calendario, pero la solemnidad, ¿cuál era la más importante? El año nuevo, el origen del año. La fiesta duraba 12 días en Babilonia, imagínense, y no eran austeros, no eran hombres cautos, es decir, era un reguero de tomate, de tomar, beber y toda clase de excesos. ¿Quiénes dirigían esto? El gran sacerdote y la gran sacerdotisa. Concluida la fiesta, las estatuas regresaban a los santuarios y estas festividades se han preservado hasta la actualidad solamente arreglando el ropaje y teniendo un gran éxito porque todo el mundo quiere ser partícipe en ello. Así, al aproximándome al final de esta entrega, en el año 1854, el Papa Pío IX proclama una fecha bien interesante, una fecha que mañana se celebra en muchos países, el 8 de diciembre, como la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esto es uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días y puede verse en la forma que se inventó el culto a María. ¿Para qué? Para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia, entendiendo que María fue una mujer judía, que no tuvo ninguna incidencia mayor, pero actualmente es extraordinaria. A la mujer, María, que han adjudicado las siguientes características. ¿Quién era, como hemos visto, una mujer judía normal? Y como podemos ver algunos títulos bíblicos que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero que han sido impuestos a María. Por ejemplo, ella es reina de los cielos, abogada, mediadora, intercesora. E incluso nunca murió, supuestamente. Fue llevada al cielo. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Como podemos ver en la imagen a la izquierda, se respalda cada cita que esto es de nuestro Señor Jesucristo, no de María. Así, finalizo esta entrega que he hecho como divulgador. Como hemos visto solamente unas pinceladas del tema y me tomo las palabras inspiradas por Dios para las vírgenes prudentes en Revelaciones capítulo 18, versículo 4, que nos dice en Revelaciones capítulo 18, versículo 4, salid de ella, de este sistema, pueblo mío. ¿De qué? De celebraciones como la de mañana, 8 de diciembre, de la Virgen. De Navidad, que involucra todo un sistema. Y Año Nuevo, que es de gran festividad y alegría en el sistema. Para que no sean partícipes de sus pecados, porque Dios va a corregir en unos pocos años más a este mundo. Ni recibáis parte de sus plagas, que Dios promete. Un pequeño anticipo. Vivimos un par de años atrás con el COVID. Tengan un edificante día de sábado, cuarto mandamiento, vírgenes prudentes, vírgenes sensatas, acercándonos cada vez al inminente retorno, probablemente en pocos años más, de nuestro Señor Jesucristo.